En Colombia, ya hoy en día, bajo el decreto 1347, aquellas empresas, aquella industria que almacene, manipule o fabrique productos peligrosos, productos químicos peligrosos, deberá hacer el autodiagnóstico y con ese autodiagnóstico definir si está obligada o no a implementar el decreto 1347 que tiene que ver con el plan de prevención de accidentes mayores. Este programa tiene una serie de elementos, unos 15, 16 elementos. No le aplica a todas las empresas, dado que todas las empresas, incluso químicas, no almacenan unas cantidades siempre altas como para que se desencadene un accidente mayor, entendiendo un accidente mayor como una explosión, un incendio de grandes envergaduras que incluso podría afectar a los vecinos o a otras empresas. Entonces, lo primero es que se tiene que hacer un autodiagnóstico. Este decreto tiene un anexo, el cual establece cuáles son las cantidades a partir de las cuales yo como empresa debo hacer la implementación. Si la empresa hace ese autodiagnóstico y encuentra que sí le aplica el decreto, pues deberá conformar un grupo de trabajo entre seguridad industrial, ambiental y los jefes de área para comenzar con cada uno de los requisitos. Lo primero es que yo como empresa debo con una política de prevención de accidentes mayores, es decir, el gerente debe firmar y debe aprobar una política que establezca que la empresa es con riesgo y que se compromete a destinar los recursos y a cumplir la normativa. No solamente este decreto, sino el resto de normativas que vendrán en adelante. Esta política se puede armonizar o se puede, digamos, agrupar con la política del sistema de gestión y administración del trabajo. Eso es lo más adecuado, no es crear muchas políticas, sino una sola que cubra todos estos temas. La política debe tener una fecha y debe estar aprobada por el gerente y firmada por él. El otro requisito es la información de seguridad, es decir, la empresa debe contar con toda aquella información relevante a los riesgos de seguridad industrial, por ejemplo, cuáles son las áreas más peligrosas, dónde están los productos tóxicos, dónde están los inflamables, dónde están los que pueden explotar, dónde están los productos incompatibles, dónde están los dispositivos de seguridad y todo el tema de planes de emergencia, incluyendo pues a los contratistas. Otros requisitos son la participación de los trabajadores. La empresa tiene que demostrar que los trabajadores han participado en la estructuración del plan de accidentes mayores o el programa de accidentes mayores. ¿Y por qué los trabajadores? Porque ellos son los que están en el día a día, 8 horas diarias o más en planta. Ellos saben dónde están las fugas o dónde pueden haber fugas. Ellos son los que saben cuáles son los productos más inestables. Ellos son los que han tenido de alguna manera la experiencia con incidentes o con liberación de productos químicos peligrosos. También la empresa debe contar, y eso pues es obligatorio en todas las empresas, con la matriz de identificación, evaluación y evaluación de riesgos. Evidentemente, pues cuando hablamos de accidentes mayores estamos hablando de muchas veces o principalmente de productos químicos. Esta matriz de identificación de peligros debe ser bien explícita respecto a las áreas de almacenamiento, sobre todo cuando identifiquemos productos de alto impacto. ¿Cuáles son los productos de alto impacto? Pues aquellos que son corrosivos, aquellos que son tóxicos, aquellos que pueden explotar, aquellos que pueden arder, los que son muy inflamables, los que son comburentes. Otros requisitos son los procedimientos de operación, es decir, que la empresa debe documentar todas aquellas actividades relacionadas a los productos de alto impacto. Por ejemplo, cómo se va a hacer el descargue de los proveedores, cómo se van a llenar los tanques, cómo se va a verificar el nivel de los tanques, cómo se va a pasar de un tanque a otro, cómo se va a llevar a cabo la descarga del producto para el proceso productivo, etcétera. Es decir, todas aquellas operaciones que involucren las sustancias peligrosas deben estar documentadas. Los permisos de trabajo, eso es obligatorio, digamos que la mayoría de empresas ya la tienen y es
cuando un trabajador propio, un contratista va a hacer una actividad de alto riesgo, espacio confinado, eh, al trabajo en alturas, trabajo en caliente, manejo de productos químicos, deberá firmar o deberá solicitar un permiso de trabajo, que es un formato generalmente, y debería firmarlo tres personas. Debería firmarlo el jefe del área, debería firmarlo el HSE del contratista y debería firmarlo el HSE de la empresa. Y otro requisito es la integridad mecánica. La empresa debe garantizar de que todos los dispositivos, las válvulas, los tanques, todos los dispositivos que tienen contacto, tienen que ver con los productos químicos, tengan integridad. Integridad que si se garantiza, pues voy a evitar la liberación o la fuga de productos químicos. El otro requisito es la evaluación de contratistas. Casi todas las empresas que tienen que ver con almacenamiento de productos químicos, pues tienen contratistas. Yo tengo que evaluarlos periódicamente, no solamente es capacitarlos y pasar los formatos de permiso de trabajo, sino yo debería una vez al año o dos veces al año hacerles una auditoría. Esa auditoría yo qué reviso. Yo reviso la competencia del CISO o la persona de HSE, reviso cómo se han comportado, reviso los reportes, reviso las fichas de seguridad de los productos químicos, reviso los equipos de protección que ellos utilizan, es decir, una cantidad de requisitos. Para eso debo hacer unas listas de chequeo, voy a hacer los de auditoría. El entrenamiento. La empresa debe contar con registros de entrenamiento y capacitación al personal respecto a varias cosas. Entrenamiento de fichas de seguridad, de etiquetas, de NFPA si lo tiene implementado, de sistema armonizado, del uso del kit de rames, de procedimientos en caso de fugas, de entrenamiento sobre el uso de los EPPs, por el tema de los respiradores que es importantísimo, reentrenamiento en mascarillas, en cambio de filtros, es decir, todo lo que tiene que ver con emergencias químicas. La empresa debe garantizar y debe demostrar que ha hecho gestión del cambio. Gestión del cambio para mejorar. Por lo general los sistemas de gestión y los programas deben año tras año demostrar un cambio, una mejora. Pues eso debe quedar documentado a través de procedimientos de gestión del cambio. El siguiente requisito es revisión de seguridad prearranque. Antes de que un operario empiece su turno o antes de que comience a descargar un producto químico, pues la empresa debe tener procedimientos, protocolos, instructivos, un procedimiento estandarizado, de modo tal que si un operario llegó a las 6 de la mañana, pues él sepa qué formato diligenciar, qué dispositivos revisar, qué variables verificar antes de empezar el proceso productivo, antes de arrancar un reactor, antes de empezar una mezcla de productos químicos, etc. Los procedimientos de operación, pues lo que ya mencionamos, es decir, todo debe estar procedimentado, sobre todo aquellos procedimientos que sean de alto impacto. Respuesta de emergencias. La empresa debe contar con una brigada de emergencias muy bien entrenada, muy bien capacitada, con brigadistas motivados, brigadistas que sepan que realmente o son conscientes de la importancia de cómo actuar en caso de una emergencia. La empresa debería hacer periódicamente simulacros. ¿Simulacros de qué? Fuga de gases si los tienen, simulacros de derrames, simulacros de un accidentado, simulacros de un intoxicado, simulacro de incendios, por ejemplo, simulacros de evacuación de planta. Es decir, la empresa debe contar con una brigada de emergencia muy bien conformada, brigadistas altamente capacitados, debe contar con equipos de seguridad de última tecnología y obviamente los brigadistas deben estar muy bien familiarizados y entrenados para utilizar ese tipo de equipos de seguridad. Los incidentes y los accidentes hay que investigarlos. La empresa debe contar con instructivos donde se le indique al área de HSE cómo y quién va a hacer la investigación, tanto de incidentes como de accidentes mayores. Por ejemplo, si se liberó un gas, pero pues no hubo afectados, eso es un incidente. Entonces, la empresa debe generar una investigación, debe identificar qué fue lo que pasó, dónde pasó, por qué pasó y lo más importante es qué medidas como empresa vamos a implementar para que ese incidente no se repita y a futuro no se convierta en un accidente y peor aún, en un accidente mayor. O sea que estamos hablando de incidentes
estamos hablando de accidentes y un accidente mayor. Este último, pues, que involucra la liberación de altas cantidades, toneladas de un producto químico peligroso. Y por último, los indicadores de desempeño y las auditorías. Entonces, la empresa debe definir qué indicadores va a manejar para este programa de accidentes mayores. Debe definir las auditorías, no solamente los contratistas, es decir, el programa de accidentes mayores, unos indicadores de cobertura, unos indicadores de cumplimiento. Por ejemplo, si yo definí en mi fase de entrenamiento que voy a hacer 5 entrenamientos al año, bueno, y tengo 20 brigadistas y los 20 brigadistas tienen que asistir a los 5 entrenamientos, yo tengo que sacar un indicador y brigaron a todos los entrenamientos o no. ¿O qué pasó? Otro ejemplo, yo definí que voy a hacer, si los hice o no los hice, qué pasó si no se hicieron, y finalmente la auditoría, es decir, alguien de la empresa de otra área, por ejemplo de calidad o de ambiental, debe auditar y verificar que todos estos pasos se llevan a cabo para de este. En conclusión, pues es una nueva en Colombia, año y medio más o menos, pero esto asegura concentración, alto almacenamiento de productos químicos peligrosos.